Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales. Por una gentil invitación de los organizadores del coloquio de filosofía, política y pandemia al Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Federico Villarreal, representado por John Máximo Gallardo Castillo. Me refiero también al Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales, dirigido por nuestro amigo, el filósofo Víctor Samuel Rivera, el Círculo Santeño de Filosofía del joven filósofo Junior Guerrero y el Círculo de Estudios Clásicos de Anoya, representado por Junior Ríos. Gracias a su gentil invitación, tengo el encargo de dar la bienvenida a la inauguración de este coloquio internacional. Pandemia, política y filosofía. Este trípode, con sus tres ejes, nos invita a una meditación muy somera y previa. Está ligado al video que hemos espectado hace unos segundos. Lo que ha llamado la atención de este meritorio video es nada menos que nos retrotrae a una larga tradición filosófica que tenemos en el Perú y que desafía los cánones eurocéntricos que enseña la academia. En otras palabras, hemos visto la imagen del Inca Garcilaso de la Vega, de Gomán Poma, de Juan Santa Cruz Pachacuti, y eso nos remite a otra forma de filosofar, a una forma no logocéntrica, no logocrática, sino de carácter mito. Y esto nos retrotrae pues al gran legado de los amautas, a una gran filosofía ancestral preexistente, a los moldes importados desde Europa. Eso quisiera resaltar en primer lugar del video. En segundo lugar, el primer eje de este coloquio internacional es nada menos que el tema central de la filosofía. Y la primera pregunta que nos asalta es, ¿qué es filosofía? Cada vez que hay un coloquio, un congreso de filosofía, se mira por encima del hombro, como diciendo que es una disciplina infecunda, que es una disciplina que no da frutos, que es una disciplina que siempre está girando sobre su propio eje. Pues bien, ahora nosotros tenemos el deber de ratificar que la filosofía no tiene respuestas, que la filosofía no es como la ciencia, no está hecha para dar leyes ni fórmulas, ni recetarios. La filosofía es para poner el dedo en la llaga de los grandes problemas de la condición humana. Es decir, se caracteriza la filosofía por sus preguntas, por las grandes preguntas fundamentales, no por sus respuestas, y por el replanteamiento de estas preguntas. ¿Y esto es necesario? Sí es necesario. ¿No es un ocio? Es un ocio. Y es un ocio justificable. Justificable para nada menos el sentido mismo de la vida y de las humanidades. En segundo lugar, el segundo gran eje de este coloquio internacional es el tema de la política. Y el mundo moderno, el mundo actual, está atravesando por dos grandes conmociones. Nada menos que el desmoronamiento de la política unilateral y la edificación o tránsito hacia un mundo policéntrico. Y el segundo gran remesón de carácter también global de la política es la crisis profunda que atraviesa a nivel global la propia democracia. Es decir, tenemos los filósofos que meditar sobre estas dos grandes transformaciones que tienen indudablemente repercusión honda, profunda y trascendente en lo que es la reflexión filosófica. Y en tercer lugar, tenemos el tema que nos conmueve también a nivel global, que es la pandemia. Y el tema de la pandemia nos remite nada menos que a la destrucción acelerada que el hombre en la era del antropoceno está representando más bien un antropocidio, porque está destruyendo e invadiendo los hábitats naturales. Y al hacerlo, trae nuevos virus al mundo humano. Y esto parece un proceso irreversible. Así que se incorpora también otro tema de carácter perentorio a la meditación filosófica. Pero, ¿qué es la meditación filosófica que vamos a poder ver en estos 5 días del desarrollo del coloquio? La meditación filosófica es una forma de saber,
eso no tenía razón Sócrates cuando decía, yo solo sé que nada sé. Es decir, la filosofía no es una forma de saber, la filosofía es una forma de ser, una forma de vivir, y así lo vivía Sócrates, no como una sabiduría, sino como un constante replanteamiento permanente de los grandes problemas. Yo solo sé que nada sé. Es decir, la filosofía es muy modesta, muy humilde ante la verdad. Siempre la sobrepasa y que siempre la trasciende. Por tanto, ante este importante marco que nos convoca, doy por inaugurado el coloquio internacional denominado Filosofía, Política y Pandemia. Muchas gracias. Bien. Buenos días con todos. Muy agradecido con el filósofo Gustavo Flores Pelopana por tener la gentileza de aceptar y realizar la cálida inauguración del Coloquio Internacional Filosofía, Política y Pandemia. Es organizada, como dijo bien, por el Centro de Estudiantes de Filosofía de la Universidad Nacional Federico Villarreal, por el Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales, CIER, y también por el Círculo de Estudios Clásicos Dianoia. Pues así también contamos con la compañía y el apoyo técnico de la Sociedad Santeña de Filosofía, la Sociedad Liberteña de Filosofía y Cultura. Pues agradecer por la confianza y contar con el auspicio y la participación de diversos círculos, sociedades de filosofía y centros de estudios de todo el país. Y desde luego también, bueno, pronunciarnos ante la lamentable pérdida de nuestros compatriotas Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Soleto Camargo, ofreciendo nuestras más sinceras condolencias con la familia de nuestros compañeros que han fallecido en plena lucha defendiendo sus ideales políticos, luchando aún, a pesar de que las fuerzas del orden los haya reprimido directamente ante una marcha pacífica, pues que descansen en paz. Pues bien, sin más que decir, ofrecerles un minuto de silencio a nuestros héroes de la democracia. Gracias. Bien, muchas gracias. Siguiendo el orden del cronograma establecido, hoy nos toca presentar la primera disertación del día a cargo del chileno Sergio González Araneda, quien es profesor de Estado en la Universidad de Santiago de Chile. Sus líneas de investigación se centran en la filosofía moderna y contemporánea, específicamente la fenomenología de Husserl, su recepción en la tradición francesa y los puentes teóricos con el intuicionismo bersoniano. También es editor en Vorágine, revista interdisciplinaria de humanidades y ciencias sociales. En esta oportunidad nos disertará la ponencia titulada Reflexión sobre un mundo pandémico, acerca del invisible, la imaginación y el lugar del cuerpo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Muchas gracias, John, por la presentación. Muchas gracias también al profesor Gustavo por las palabras iniciales. Quisiera recogerlas antes de comenzar mi exposición. Sobre todo esa idea de lo que está develando, ¿verdad?, la pandemia. Recojo literalmente antropocidios, ¿verdad? El antropocidio, digamos, que desencadena una racionalidad antropológica,
es bien interesante pensar este fenómeno que evidentemente se está dando, que tiene unas causas, como bien señaló el profesor Gustavo, bien específicas, bien filosóficamente necesarias de reflexionar. Un poco lo que se va a tratar de plantear en esta bien breve presentación, de la mano también con otra idea, ¿cierto?, que presentó el profesor, la noción de, bueno, que ya se remonta a Sócrates, evidentemente, la idea de que la filosofía es justamente el ser, ¿verdad? No. Y en tanto ser, tanto modalidad de ser, va a ser necesariamente una actividad que incomoda y que es incómoda. Incomoda, va a meter el dedo en la llaga, pero también es incómoda, desarticula un poco a quien filosofa, digamos, que intenta reflexionar filosóficamente. Eso es tal vez lo más bonito de la filosofía, ¿no? Un poco a partir de esas dos nociones que presentó el profesor Gustavo, voy a tratar de comentar. Ahí sí estaba arreglando el formato. Un poco de comentar brevemente un par de reflexiones, ahí como muy bien señalaba John, acerca de lo invisible, la imaginación en lugar del cuerpo, que son, me parece, tres nociones, tres conceptos filosóficamente abordables, sumamente necesarios ya a partir de lo que va a ser una filosofía contemporánea, digamos, intentando llegar a tener sus propias categorías de pensamiento, ¿verdad? Y que se han puesto en tensión, no solamente a partir de la pandemia, sino también, y sobre todo, con las revueltas sociales, digamos, que están sucediendo hace un poco más de un año, podríamos decir, en este sector del mundo, ¿verdad? En Latinoamérica, en América del Sur específicamente, en Sudamérica. Entonces, tratar un poco de pensar eso, e intentar, digamos, reflexionar, advertir hasta dónde podemos llegar con este tipo de reflexiones. Mi presentación un poco quisiera concluir en una, podríamos decir, crisis de la antropologización, ¿cierto?, de la ontología, podríamos decir, para tratar un poco de liberar esta idea de la ontología política como una, digamos, a partir de una matriz, de una imaginación destituyente, podríamos señalar ya con todas sus letras. Entonces ahí vamos a repasar breves comentarios, breves reflexiones que se han ido surgiendo a partir de esta situación pandémica, complementado con otras referencias, específicamente de, por ejemplo, filósofos como Merleau-Ponty, pero breves comentarios nada más. Entonces comienzo. Bueno, quisiera comenzar con una cita de William Blake, que me parece profundamente interesante y decidora. William Blake señala literalmente: la imaginación no es un estado, es la existencia humana en sí misma. Para partir, me parece esa frase tremendamente clave, resume un poco el objetivo de lo que voy a leer ahora. Tenerlo un poco en mente esa frase. Entonces comienzo. La actual pandemia sanitaria, al igual que las recientes revueltas sociales, han friccionado y deformado tanto la temporalidad de la realidad, la espacialidad del medio, como la producción de imaginarios posibles. Todo esto en razón de una exigencia imaginativa que necesariamente crea nuevos tiempos, nuevos espacios y nuevas modalidades de presentarse en el mundo. En este contexto, es urgente situarnos en la ruptura de la normalidad, entendida como medio condicionado, para abrir paso a un nuevo movimiento de posibles y un análisis sobre el modo en que este nuevo movimiento se produce, es decir, sobre la potencia imaginativa. Así, intentaremos plantear algunas notas que buscan pensar a partir de la crítica relación cuerpo-mundo
devenida en el contexto de pandemia en clave de un reordenamiento de los cuerpos y de la carne del mundo. Esto es una nueva imaginación respecto de lo visible y lo invisible. Entonces comienzo la primera parte, que es un poco más exegética, más explicativa, ¿ya? Y luego continuamos ya con el segundo apartado. Bien, la tematización sobre el cuerpo, lo corpóreo y la corporalidad ha sido fundamental para el desarrollo del pensamiento. Desde la antigüedad clásica griega hasta la modernidad, el problema del cuerpo fue fundamental para la filosofía, pues no solo implicó diferencias en las comprensiones ontológicas y epistemológicas de la realidad, sino que su tematización conducía irrevocablemente a la teorización política y a todo aquello concerniente a la libertad de los individuos y las sociedades. Podemos sostener que la tematización sobre la constitución del cuerpo como tal encuentra un estudio profundo y sistemático recién a comienzos del siglo XX, específicamente con la fenomenología de Husserl y la distinción entre live y corpus, cuerpo vivo y cuerpo material, podemos decir. La fenomenología resultó ser un redescubrimiento del mundo en su sentido más profundo, es decir, un volver a nacer en y por la existencia. En este sentido, los primeros estudios sobre el cuerpo que realizó Husserl están relacionados con la constitución ontológica del sujeto, en tanto cuerpo que anima y vivencia la realidad. De allí en más, el problema del cuerpo no se resolverá según la manera cartesiana, esto es, como una suposición de tipo epistemológica, ni tampoco siguiendo la vía clásica platónica, donde el cuerpo, el soma, sería una especie de degradación ontológica. Esta vez, la tematización sobre el cuerpo se inscribe como una situación en el mundo, como una modalidad tempo-espacial e imaginal que desplegamos la existencia, o para desplegarnos la existencia, ¿verdad? El giro fenomenológico sobre el problema del cuerpo reclama absoluta vigencia en nuestros días, ya sea por la necesaria, insoslayables revueltas sociales, ya sea por la operatividad de la pandemia del COVID-19. En cualquier caso, habitamos un escenario que nos interroga y pone en cuestión el estatuto del cuerpo, a la vez que devela una nueva expresión de lo contingente, de aquello dado, aquello que Berardi, un pensador bien activo en este último tiempo, llamó una fenomenología del fin. Ahora bien, la fenomenología del cuerpo, en especial su deriva francesa, ha comprendido la cuestión por medio de lo que podríamos denominar una relación de velador-develado, pues la constitución corporal es justamente el medio por el cual es posible significar situadamente el mundo, como acontecimiento original aún más fundamental, a saber, mi existencia y la de otros, ¿verdad? Hay una breve referencia a Sartre, por ejemplo, que sostiene que el cuerpo es coextensivo al mundo, ¿verdad? En tanto surge como indicador del mundo e indicado por las cosas del mundo, de tal modo que el cuerpo es el acceso senso-perceptivo por el cual significamos la realidad, a la vez que significamos encarnadamente la dimensión intersubjetiva. Bueno, claro, ahí va a haber inserto las reflexiones de Merleau-Ponty, por ejemplo, que me parecen a mí considerablemente más acabadas, más profundas. Y él va a señalar, por ejemplo, paso a citar a Merleau-Ponty: en el mismo instante en que vivo en el mundo, en que estoy entregado a mis proyectos, a mis ocupaciones, a mis amigos, a mis recuerdos, puedo cerrar los ojos, recostarme, escuchar mi sangre palpitando en mis oídos, fundirme en un placer o un dolor, encerrarme en esta vida anónima que subtiene mi vida personal. Pero precisamente porque puedo cerrarse al mundo, mi cuerpo es asimismo lo que me abre al mundo y me pone dentro de él en situación. Estas últimas palabras son fundamentales y tensionales respecto a nuestra actualidad. Como hemos advertido, la constitución del cuerpo se encuentra mediada tanto por condiciones espaciales, temporales y significativas. En efecto, el cuerpo es el modo en que habitamos y nos encontramos en la existencia, en la actualidad de la existencia. No obstante, el cuerpo no solo es medio, ¿verdad?, de reconocimiento, por ejemplo, sino también es posibilidad. Esto es agente de transformación del medio espacio temporal. Y es transformación en la justa medida en que la carne del cuerpo, podríamos decir, la visibilidad, deviene imaginación del cuerpo.
invisibilidad, podríamos decir. Imaginación de la carne que en su despliegue imaginativo no hace otra cosa que rebasar su propio modo de ser en el mundo. En Fenomenología del Fin, texto de Berardi, nos coloca sobre un nuevo escenario de comprensión del cuerpo, su medio de sensibilidad y su potencia de sensitividad, a la luz del espacio y el modelaje conductual que ha devenido en la nueva digitalización y virtualidad de la vida. Allí leemos una breve frase de Berardi: nada está llegando a su fin en realidad, más bien se está disolviendo en el aire y sobreviviendo en una forma diferente bajo apariencias mutadas. Me parece notable esa frase de Berardi. Aquí en Chile al menos ha sido un proceso bien problemático el tema de la nueva constitución, ¿verdad? El plebiscito que se realizó. Pensar a partir de esta frase que nos deja Berardi cuál es el límite, ¿cierto?, que está terminando y dónde empieza lo nuevo, digamos, políticamente, ¿cierto? Esa frontera es bien complicada. Si es que existe esa frontera, ¿verdad? Bueno, las palabras de Berardi son esclarecedoras para la nueva significación de nuestros cuerpos en el contexto de la pandemia. Lo que comprendimos como medio se ha vuelto definitivamente transformación, pero no porque ha cambiado su operación sobre el mundo, significar y ser significado, ¿verdad? Sino más bien porque ha modificado su modalidad en la que se encuentran nuestros cuerpos. Ahora el encuentro corporal representaría un medio de propagación y contagio del virus, por lo que antes de un lugar corporalmente habitado, materialmente habitado, nos encontramos interactuando digitalmente como cuerpos virtuales, como imágenes interconectadas unas con otras. Ahora, por ejemplo, lo que viene a mostrarnos este nuevo escenario no es una ruptura y finalización de nuestra creencia de vida, sino más bien evidenciar la necesidad de repensar el cuerpo desde una nueva perspectiva, ya no como exclusivo medio mundanal, lo que conduciría, ¿cierto?, como un medio a una necropolítica, podríamos decir, una necroeconomía, sino como instancia de superación, de transformación imaginativa de la carne, de tal modo que nuestra situación obliga a pensar el cuerpo como productor de su propia liberación. Es una frase de Guattari. El cuerpo no es nada menos, pero tampoco nada más que condición de posibilidad. Desde este lugar, la imaginación del cuerpo y su virtualidad se tematizan como potencia creativa que sobrepasa limitaciones previas, para devenir en un nuevo modo de inscribirse en un medio determinado y un nuevo sentido, digamos, para relacionarse con otros cuerpos. Esto implica una ruptura definitiva respecto de la inclinación a teorizar el cuerpo desde, por ejemplo, perspectivas ontológicas y epistemológicas, para abrir paso a una comprensión estética, política, ¿cierto?, y destituyente de los cuerpos. La pandemia, el confinamiento, la digitalización del medio, la virtualidad de la presencia, han devenido en una nueva narrativa de lo corporal, ¿cierto? El cuerpo ya no solo es una constitución cárnica, material, física. Antes que eso, el cuerpo es presencia imaginativa que se representa virtualmente en nuestras pantallas. Digamos, una constatación bien evidente, ¿verdad? Entonces, tenemos que la pandemia, el mundo y los cuerpos se han reescrito en tanto comprensión del medio, interacción corporal y situación habitable. Han devenido en una nueva forma de ser virtualmente en el mundo. Mundo que a su vez reclama su propia virtualidad, como medio, ¿verdad? Como suelo. Como tal, el manto de problemas que se desprenden desde esta nueva comprensión de lo corporal es enorme, pues los modos de existencia son ocupaciones espaciotemporales y cada uno de esos modos condiciona y determina el espacio y el tiempo que ocupa. La virtualidad corporal no solo se articula por ambas condiciones, sino también y necesariamente se despliega como imaginación, como potencia imaginativa que recrea el mundo estéticamente como una nueva imagen, como un nuevo film, podríamos decir. Entonces, entro ahora a la segunda parte de la presentación. Podríamos titularla
invisible en la imaginación. Bien. En un escrito medianamente reciente, debe ser de hace unos 4 meses, 5 meses, Emmanuel Coche nos ha presentado el virus del COVID-19 como un agente minúsculo que hace su aparición irrumpiendo no solo la normalidad en una dimensión social, sino que emplaza y pone en jaque la racionalidad antropocéntrica, antropomórfica y antropotécnica de la política contemporánea. Cito el texto de este filósofo italiano, Emmanuel Coche. SARS-CoV-2, esta diminuta criatura de cuento de hadas, no solo ha causado la muerte de decenas de miles de vidas humanas, sobre todo ha causado el suicidio de la vida política como la hemos conocido y practicado durante siglos. Ha obligado a la humanidad a iniciar un extraño experimento de monacato global. Todos somos anacoretas que se han retirado a su espacio privado y se pasan el día murmurando oraciones seculares. Fin de la cita. El ejercicio de pensamiento que nos plantea Coche resulta crucial para repensar el ordenamiento e interacción de los cuerpos en un mundo pandémico. Lo que ha puesto en tensión el virus, agente infeccioso microscópico, son justamente los límites de la relación kármica del mundo, pues su medio de existencia y propagación son los cuerpos situados en la realidad, ¿cierto? Animados e inanimados, nosotros, pero también la mesa, el lápiz, ¿verdad? En este contexto, las medidas de confinamiento adoptadas en prácticamente todo el globo tienen por objetivo un distanciamiento físico más no social. O dicho de otro modo, para intentar combatir la pandemia, ha sido necesario un distanciamiento físico-material de los cuerpos. Con esta medida es preciso descubrir que el distanciamiento físico de los cuerpos, a la vez que opera como recurso biotécnico, desencadena una performatividad sobre una nueva relación de los cuerpos. Hemos migrado de una cercanía físico-corporal a una cercanía social-corporal, a una relación de virtualidad corporal que, a su vez, reformula el medio por el cual es posible interactuar kármicamente. Si volvemos a Coche, notamos que la letalidad del virus nos expresa, por lo menos en comparación, ¿cierto?, a otras pandemias de la historia, nos expresa tanto en el número de fallecidos, sino más bien en la capacidad de transformar, mutar e imaginar el espacio en el cual los cuerpos se inscriben. Con ello, desde luego, la presencia misma de los cuerpos. Ahora bien, el virus, al ser invisible e imperceptible y al requerir de un organismo para su desarrollo, se mantiene el límite de la no existencia, podríamos decir. De allí que podemos señalar junto a Soriot que es una existencia límite, una existencia virtual. Esto no implica que su insignificancia corporal, ¿verdad?, o su nula capacidad autárquica lo inhiban de ser realmente, de ser, ¿cierto?, con todas sus letras, digamos, con todo su alcance ontológico, podríamos decir. Por el contrario, es justamente por su característica de invisibilidad que su modo de ser es potencial, una positividad, una existencia virtual repleta de posibles que, al igual que la existencia evanescente o espectrales, por ejemplo, como un haz de luz que capta nuestra atención abruptamente, o el paisaje de un arco, de un puente destruido a la mitad, ¿verdad?, que se completa virtualmente y visualmente, exige de sí un gesto transformador e imaginativo sobre la percepción del mundo. En la obra póstuma Lo visible y lo invisible, Merleau-Ponty entrega una reformulación ontológica que intenta superar todo tipo de dualismo y reduccionismo, en razón de una relación existencial y mundanal. Una ontología de la relación, ¿verdad? En este sentido, la interacción con lo alterno no se da desde un punto cero que anima lo otro, como lo había sido muy marcadamente, ¿cierto?, en la tradición contemporánea francesa hasta más o menos Sartre. Esta vez, el punto cero define relacionalmente sobre la comunidad kármica que fundamenta y otorga sentido prereflexivamente al mundo. Por esto no se debe pensar la negatividad o lo negativo como objeto de pensamiento, sino hacer de ella una especie de ser más sutil o más agudo, reintegrarlo al ser.
Esto último es precisamente lo que devela este minúsculo e invisible ser, la constatación que la existencia no está solamente en los seres, sino fundamentalmente entre los seres. Por esto, la modalidad de existencia se vuelve un punto crucial de análisis, pues el modo, antes de ser existencia, es la manera en que se presenta un ser sobre un determinado plano. El modo piensa la existencia a partir de los límites o medidas de los seres. De una manera general, los modos de existencia son ocupaciones de espacio-tiempo, a condición de precisar que cada modalidad crea y constituye espacio-temporalmente, ¿verdad? Donde se sitúa. El espacio-tiempo de los fenómenos no es el mismo que el de las cosas, o el de las cosas no es el mismo que el de los seres imaginarios. No obstante, cada cual se encuentra inscrito en una condición fundamental y potenciadora, aquello que Merleau-Ponty llamó la carne del mundo. Efectivamente, esta carne del mundo es aquel trasfondo ontológico originario, prereflexivo y universal que designa y posibilita todo cuanto es, y que precede, envuelve y posibilita tanto al sujeto que percibe como al objeto percibido. Ahora, ¿cierto? Incluso a este agente minúsculo de la pandemia, ¿verdad? El SARS. En otros términos, es mediante la noción de carne del mundo que el pensador francés sostiene la relación sujeto-objeto inmersa en una dimensión neutra, podríamos decir desantropologizada, y siempre potenciadora de nuevas coordenadas de interacción. Por tanto, sujeto y objeto son partícipes del mismo campo ontológico, pero constituidos según modos particulares de existencia. En este sentido, es evidente que uno no existe por sí mismo, solo existe realmente haciendo existir otra cosa. Toda existencia tiene necesidad de intensificadores para acrecentar su realidad. La existencia menor, virtual, invisible del virus, devela el hecho que toda realidad es inacabada. De esto no solo es expresión, como habíamos señalado, el arco quebrado de un puente o una melodía inconclusa que resuena en nuestra conciencia, sino que toda la realidad, incluso la más acabada, se manifiesta parcialmente, como incompleta. Si toda presencia visible se vuelve esbozo, perfil, es preciso advertir que no existirían seres por sí o existencias independientes, sino solo procesos relacionales que cambian, transforman y producen una metamorfosis que, a su vez, afecta la visibilidad de los seres y los hacen existir de otros modos. Lo invisible, entonces, emplaza, perfila y deforma lo visible. Esta es la potencialidad estética de lo invisible, de esta diminuta criatura de cuentos de hadas que, por frágil que sea, tiene la posibilidad de alterar el orden de lo real. Hemos de entender a esto invisible, por tanto, como agente kármico que altera el ordenamiento, y tránsito de los cuerpos. Sobre la carne del mundo, lo invisible deviene modelamiento de lo visible. Por tanto, es solo desde la invisibilidad kármica que se comprende, ordena y actúa nuestra propia carne, digamos, nuestro propio cuerpo, ¿cierto? Nuestras relaciones. Y con esto ya comienzo a finalizar. Con todo esto, se presenta una situación paradojal. Así como lo invisible deforma y modela lo visible, esto deformado y modelado tiene la capacidad de representarse como propio modo de visibilidad. Esta situación ha quedado manifiesto en el confinamiento. El agente infeccioso ha quitado los cuerpos de los colegios, los cines, las plazas, encerrándolos, en el mejor de los casos, ¿cierto?, en la morada de cada uno. Dicho de otro modo, el virus se ha quedado en el espacio público para reordenar los cuerpos en la privacidad espacial. No obstante, desde la privacidad espacial se ha establecido un nuevo espacio público, esta vez en una dimensión digital. Por ejemplo, clases, charlas, reuniones por videoconferencia, transmisiones televisivas, presentaciones de artistas por plataformas de internet, ¿verdad? Donde la presencia corporal, la carne del mundo, ha mudado para presentarse al mundo como imagen y producto digitalizado. En este punto se radicaliza aquello que una enorme profesora, María Noel Lapujade, ha denominado el homos imaginans, ¿cierto? Aquel sujeto dotado de una
capacidad de ser imaginante, que pone de relieve la constitución creativa y estética de toda realidad actual y posible. En tal sentido, la imaginación es el lugar y el no lugar, la justa superficie sin espesor sobre la cual lo visible es mensurado cárnicamente con la potencia invisible. Si la imaginación, por tanto, es el correlato de la carne del mundo que permite la conjunción y pliegue de lo invisible con lo visible, entonces este hombre que imagina, este homo imaginas, en tanto conciencia encarnada, radicaliza su actuar sobre el mundo no solo para contemplarlo desde una perspectiva nueva, ¿cierto? El encierro, la cuarentena, etc. Sino, y antes que todo, para imaginar nuevos escenarios posibles, nuevos horizontes de sentido que exigen su presencia. La imaginación es fundamentalmente esto, exigencia presente de la no presencia. Esto es lo último. Este gesto filosófico, estético y por sobre todo político lo planteó Berardi en unas crónicas de cuarentena, se llama Crónicas de la psicodeflación, que ha estado publicando ahí en internet. Un fragmento de esas crónicas señala: el terror es una condición en la cual lo imaginario domina completamente la imaginación. Lo imaginario es la energía fósil de la mente colectiva. Las imágenes que en ella la experiencia ha depositado, la limitación de lo imaginable. La imaginación es la energía renovable y despropiciada. No utopía, sino recombinación de los posibles. Fin de cita. La breve pero fundamental y futuriza reflexión del filósofo italiano plantea una nueva situación respecto de la relación entre pandemia, mundo y cuerpo, una nueva perspectiva sobre lo invisible, la carne del mundo y lo visible. Esto es, advertir la reorganización del cuerpo en tanto cuerpo social, ya no como corporalidad física del ser virtualmente en el mundo, sino como narrativa política que se desprende a partir de la normalidad capitalista colapsada y cómo va a desplegarse la imaginación del cuerpo político, de la carne institucionalizada, por ejemplo. La diminuta criatura de cuento de hadas no solo ha puesto en jaque la antropologización de la ontología, sino también la ontología política y todo punto de referencia imaginario. Esa sería mi exposición un poco. Bien, gracias, profesor Sergio González. Oh, brillante disertación. Pues pasamos a la ronda de preguntas. Ahora, una pregunta hecha por el colega José Luis Herrera. Y dice: cuando usted menciona que el virus se mantiene en el límite de la existencia, ¿cuál es el criterio de existencia que usa? Sí, una buena pregunta. Estaba revisando. Sí, la idea de esa idea de el límite de la existencia justamente traté un poco ahí de señalarlo, creo un poco desde la perspectiva antropocéntrica, ¿verdad? ¿Hasta qué punto existe, desde esta perspectiva, insisto, hasta qué punto tiene existencia autárquica, independiente, etcétera, un virus que requiere de un medio, ¿verdad? Y justamente el esfuerzo que traté de plantear es pensar lo contrario. ¿Hasta qué punto, digamos, ese límite de la existencia y la no existencia no es más que un resultado de una ontología antropológica, digamos, que está precisamente en crisis porque este virus tiene un ser, tiene una existencia, y tiene una existencia tal que, por ejemplo, ahora estamos, ¿verdad?, reunidos virtualmente, etc. Entonces, claro, no se trata tanto de cuál es el criterio que tal vez estoy asumiendo, sino constatar, digamos, que desde ahí también por eso te rescataba las palabras del profesor Gustavo, desde ese antropoceno, ¿verdad? Se limita el análisis a, por ejemplo, este tipo de experiencias, este tipo de situaciones bien complejas.
Y eso abre también un campo bien amplio, que lo cité a la pasada, un filósofo esteta que se dedicó bastante a pensar este tipo de reflexiones, el límite de la existencia y la no existencia. Etienne Soriot, su nombre. La existencia menores, digamos, es el libro que luego va a publicar recientemente un filósofo francés que retoma estas reflexiones de Soriot, ¿cierto? Y Soriot lo lleva un poco más, digamos, lo va a complejizar y lo va a llevar a otro escenario. Por ejemplo, que también saqué ese ejemplo aquí, lo expuse, hasta qué punto no existe la presencia que yo visualmente imagino para unir el puente quebrado, ¿verdad? Si yo lo estoy significando y dando una función, por ejemplo, lo instrumentalizo, hasta qué punto no existe, hasta qué punto no es existencia y sí tiene un ser, ya sea imaginativo, etc. Entonces, claro, es una pregunta sumamente compleja, pero como señalo, lo que traté de exponer, o si es que hay un fondo desde ese límite, es básicamente desde esta idea antropocéntrica, antropotécnica también. Eso básicamente sería. Gracias. Bien, la siguiente pregunta realizada por el profesor Gustavo Quelopana. ¿Se puede afirmar que la pandemia demuestra que son los espíritus los que se comunican sobreponiéndose a su interrelación corporal? Disculpa, no escuché la primera parte de la pregunta. ¿Me la podrías repetir? Sí, claro. ¿Se puede afirmar que la pandemia demuestra que son los espíritus los que se comunican sobreponiéndose a su interrelación corporal? Imagino que... Sí, o sea, la palabra espíritu me parece que tiene una carga semántica fuerte. Yo no sé si me atrevería a ocupar ese concepto, sinceramente. Lo digo muy sinceramente, no sé, no me siento capaz, digamos, de llegar a utilizar ese concepto. Tal vez, no sé, o sea, yo lo pienso específicamente de, digamos, la tradición de teoría de la imagen, ¿verdad? Que una presencia virtual. Pero no me arriesgaría a decir que eso sería equiparable, digamos, a pensar como espíritu, porque insisto, creo que ese concepto tiene demasiada carga detrás. Sinceramente no me atrevería a dar una respuesta más concluyente, digamos, que eso. Bien, aún el tiempo nos permite hacer una última pregunta. Está hecha por el compañero Andrés Guamaní. ¿Sí? Cuando hablamos de repensar al cuerpo, ¿involucra repensarlo incluso desde cuestiones religiosas y existenciales? Sí. Personalmente me parece que sí. Justamente esa idea de repensar el cuerpo no es solamente que el cuerpo los cuerpos, ¿verdad? Esta distancia física se aplica no solamente, no sé, bueno ahora al menos acá en Santiago de Chile han cambiado un poco las medidas sanitarias, pero por largos meses, por ejemplo, no se podía reunir, ¿verdad? No sé, pues, en espacios públicos, etc. Entonces, ese reordenamiento de los cuerpos no es solamente físico, no es solamente, digamos, encerrar cuerpos, que en algún modo podría llegar a tener un alcance biopolítico, ¿verdad? Una instrumentalización bien política clara, en especial cuando hay harto movimiento en las calles, etcétera. No es solamente eso, sino también justamente si vamos a repensar, digamos, a deformar, por decirlo de algún modo, lo visible, es justamente un repensar también cuestiones religiosas, existenciales, por sobre todo. Por ejemplo, cómo nos relacionamos con los demás, ¿verdad? Ese medio, digamos, no solamente el yo y el otro, sino el medio
que es lo que a mí me estoy buscando en este momento, una frase. De algún modo, repensar el cuerpo implica salir, digamos, que esta es una reflexión que toma un profesor, un filósofo mexicano, una reflexión metafísica, sino que es, y precisamente, que es lo que permite este repensar, es pensar en una transfísica, en una interfísica de los cuerpos, que está acá, digamos, ¿cierto? Está tan acá, digamos, que nos tiene comunicándonos por un computador, ¿cierto? Está tan acá, por ejemplo, que, no sé, bueno, por temas religiosos, por ejemplo, empiezan cuestionamientos bien delicados sobre el rol, por ejemplo, que cumple ciertas determinadas instituciones. Está tan presente, digamos, está tan entre nosotros, digamos, en esta idea de una ontología relacional, que necesariamente viene a, como decía en un comienzo el profesor Gustavo, a meter el dedo en la llaga, ¿verdad? A un poco a darnos vuelta a todo lo que tenemos. Por eso, vuelvo a esa idea, lo que finalmente viene a demostrar, a exponer un poco, ¿cierto? Esto, a develar, va a ser una cierta necesidad de volver a pensar esta idea antropocéntrica, antropotécnica, esta era del antropoceno, digamos. Y ahí también se conecta con la primera pregunta, con esa idea del límite de lo no existente, ¿verdad? El límite de lo no existente va a ser justamente entonces un repensar cuestiones evidentemente religiosas y existenciales, justamente. Sí, estoy totalmente de acuerdo con Andrés. Bien, vaya. Muchas gracias de verdad, profesor, por la magnífica exposición. Bien. Muchas gracias a ustedes, al evento, a todos. Círculo de Hermenéutica y Estudios Sociales.